Hoy te voy a hablar de una de las herramientas más poderosas de inteligencia artificial que tenemos en este momento. Se trata de NotebookLM, una herramienta que viene ya hace bastante tiempo, sirve tanto para el trabajo como para el estudio, nos permite hacer investigaciones y un montón de otras cosas más. Ya hice un episodio sobre NotebookLM hace casi un año y medio, pero con todos los cambios y todas las actualizaciones que tuvieron últimamente, quiero hacer una actualización porque realmente vale la pena. Así que si te interesa entender cómo sacarle todo el potencial a esta herramienta, quédate que empezamos. Y bueno, vamos a meternos directamente en la herramienta. Bien, entonces vamos a decir que NotebookLM es una herramienta que nos permite crear cuadernos digitales, donde podemos introducir información tomadas de distintas fuentes. Pueden ser fuentes propias, o sea, archivos que podemos subir desde nuestras carpetas, o también podemos tomar fuentes de distintos lugares de internet, reunir toda esa información dentro de ese cuaderno y podemos tener un chat, ¿sí? Un chatbot, por así decirlo, con inteligencia artificial al cual podamos tener conversaciones sobre esa información que cargamos en ese cuaderno. Eso hablando así en líneas generales. Ahora, en estos momentos, NotebookLM permite que podamos crear nuestros propios cuadernos y también permite acceder a cuadernos que son cuadernos destacados, cuadernos compartidos que creó alguien más y que podemos acceder a través de una biblioteca que nos muestran. Entonces tenemos cuadernos hechos por mismo el equipo de Google Research, también por The Economist, o cuadernos que tienen que ver con viajes. No sé, por ejemplo, acá hay uno popular que dice Guía para los amantes de la ciencia. Otro que dice cómo los científicos hacen para... Bueno, tenemos así distintos cuadernos. Uno que tiene que ver con informes de ganancias de 50 empresas de la bolsa. Son cuadernos que alguna organización o alguna persona creó, los compartió y se hicieron populares. Entonces podemos interactuar con la información que ya tiene cargada este cuaderno, a cualquiera del que hayamos entrado, y podemos empezar a hacer preguntas y podemos acceder a todas las otras características que nos ofrece NotebookLM, que ahora voy a empezar a contar al detalle cuáles son todas esas. Pero bueno, no solo en estos momentos NotebookLM sirve para hacer cuadernos con nuestra información, sino que también los cuadernos ahora se pueden compartir y también podemos acceder a una biblioteca de cuadernos populares con las cuales interactuar. Entonces, ya metiéndonos en las características de NotebookLM y sobre todo las características nuevas, las que agregaron recientemente, yo por ejemplo hice un cuaderno para investigar sobre NotebookLM. O sea, estoy hablando sobre NotebookLM y hice un cuaderno para investigar sobre NotebookLM. Y para eso usé una de las funciones nuevas que tiene, que es la investigación rápida. ¿Qué pasa? Antes en NotebookLM, cuando vos querías crear un cuaderno, tenías que subir tus fuentes, subir tus archivos, que podían ser documentos, PDF, o subir links a sitios web, que vos tenías que ir manualmente, buscar cuáles eran y traerlos a mano. También podés introducir como otras fuentes videos de YouTube, podés copiar y pegar texto y también permite ahora, en las últimas versiones, subir imágenes y subir también planillas de Google Docs. Esto de las planillas de Google Docs es todo un tema que lo voy a tratar más adelante porque hay mucho para decir ahí. Y probablemente lo que diga yo es lo opuesto a lo que están diciendo muchos otros divulgadores en internet. Así que ahí voy a polarizar bastante. Bien, en esta última versión de NotebookLM, lo que podemos hacer es decirle que busque fuentes. O sea, no tengo que ir yo manualmente a elegir cuáles son esas fuentes de internet y poner los links, sino que tenemos una cajita donde nos dice buscar fuentes en la web. Vos le pones sobre qué tema querés que busque, le das a buscar y te trae ya sugeridas distintas fuentes sobre la temática que vos le pediste. Yo en este caso puse sobre las actualizaciones de NotebookLM en noviembre del 2025. Entonces me trajo distintos links y PDFs donde yo puedo hacer clic sobre esa información y ver como una guía de esa fuente que es el contenido, que es ese texto que se trajo de ese link que encontró. Y esa es la investigación rápida. Pero, por otro lado, también podemos hacer la investigación profunda, donde se generen informes con resultados detallados de una búsqueda profunda. Claramente, esto de la búsqueda profunda es algo que demora más tiempo porque lo que va a hacer esta herramienta de Google es usar el Deep Research de Gemini para entrar a muchísimos sitios en internet, leerse esa información y generar un documento o generar un informe con los resultados que encontró. Y nosotros en esta búsqueda podemos detallarle mucha información sobre lo que queremos que haga. Hasta acá es un gran avance sobre lo que había, porque antes teníamos que hacer todo esto manual. Pero además agregaron la posibilidad de que esta investigación no solo la pueda hacer en la web,
sino que la puede hacer en tu contenido de Google Drive. O sea que puedes decirle que se conecte a tu Google Drive y que haga una investigación sobre los archivos que tenés ahí. Esto es interesantísimo si querés usar todas las capacidades de NotebookLM sobre documentos que tenés en tu Google Drive y no querés tener que estar dándole vos el acceso a cada uno de los documentos manualmente. Esto me parece súper interesante. Bien, una vez que ya tenemos todas las fuentes, NotebookLM nos abre distintas posibilidades. Tenemos la parte central donde nos da un resumen de la temática de este cuaderno y nos da algunas posibilidades como generar resúmenes de video, resúmenes de audio, mapas mentales. Si es para estudiar, nos permite crear cuestionarios, nos permite crear tarjetas didácticas. Y tenemos el chat donde ya nos vienen algunas preguntas sugeridas, como en este caso, ¿cómo redefine NotebookLM los flujos de trabajo de investigación? Bueno, algunas preguntas que con solo darle clic ya podríamos estar haciendo sobre estos documentos. Y si no, tenemos un chat donde podemos escribir y empezar a hacer preguntas y que, a diferencia de cuando usamos Gemini o usamos ChatGPT o cualquiera de estos productos de inteligencia artificial, las respuestas que nos va a estar dando en estos casos están basadas en los documentos que están adjuntos. Y eso es interesante porque, de la otra manera, cuando usamos Gemini o ChatGPT, las respuestas están basadas en información del entrenamiento de esos modelos. Entonces acá nos podemos restringir a esta información. Y ese es el gran diferencial de NotebookLM frente a hacer esto mismo con cualquier otra de las herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, en cuanto a resumen de audio, esto sí ya lo teníamos desde antes. Tenemos la posibilidad de personalizarlo. Antes, en los inicios, esto se podía hacer solo en inglés. Ahora están disponibles muchísimos idiomas, incluido el español. Nos vienen algunos formatos ya predefinidos que podemos seleccionar, como una conversación animada entre dos presentadores que analizan y relacionan los temas de las fuentes de datos que pusimos. Otro formato sería un resumen, que es una descripción general breve que te ayuda a comprender las ideas principales de estas fuentes rápidamente. Este me parece un formato también muy interesante, sobre todo para las personas que somos de audio y yo que soy mucho de podcast. A mí me parece buenísimo poder tener la posibilidad de escuchar un resumen en audio generado rápidamente. Quiero recordar que NotebookLM no solo es esta aplicación web donde ingresamos a notebooklm.google.com, sino que también tiene su aplicación móvil. Entonces en el teléfono podemos también escuchar estos audios, muy útil para ir escuchando estos resúmenes en movilidad. Después tenemos otro de los formatos que nos ofrece, que es un formato de opinión, que es, dice, una revisión experta de tus fuentes en las que se ofrecen comentarios constructivos para ayudarte a mejorar tu material, muy útil si estamos haciendo investigación, informes. Un formato de debate, dice, un debate reflexivo entre dos presentadores que exponen diferentes perspectivas sobre las fuentes, también me parece súper interesante. Podemos darle dos tipos de longitud, la longitud predeterminada y si no hay otra que es más corta, y también podemos escribir una descripción en texto que sería un prompt para personalizarlo aún más. Entonces ahí podríamos decirle en qué queremos que se enfoquen los presentadores en el episodio este, que sería como que estamos generando una especie de episodio de podcast. Entonces ahí podríamos decirle que se enfoque en tal fuente o que se enfoque en un tema específico o que la audiencia es de tal tipo, entonces que hay que explicarlo de cierta manera. Bueno, distintas ideas nos propone como para que podamos personalizar este episodio que se va a generar, pero ahí básicamente podríamos poner cualquier cosa. Entonces, si yo en este caso quiero poner una opinión, selecciono el formato de opinión, longitud corta, le doy a generar y NotebookLM se pone a trabajar y probablemente de acá a unos segundos o algunos minutos me va a estar generando este audio. Lo bueno es que podemos dejarlo trabajando mientras hacemos otras cosas. Entonces vamos a aprovechar para seguir explorando. Tenemos también la posibilidad de generar un mapa mental basado en esta fuente. Lo mismo, le das clic y esto se pone a generar. También nos permite generar un informe. Y esto de los informes cambió bastante últimamente. Se agregaron también distintos formatos. Por ejemplo, que puedas crear tu propio informe especificando qué es lo que querés. Pero después también nos da el formato de documento informativo, donde dice que va a ser una descripción general de las fuentes de datos y las citas clave, una guía de estudio con cuestionario de respuestas cortas, con preguntas sugeridas para una redacción, un glosario. Y después, algo interesante es que usa la misma inteligencia artificial de Google para sugerir formatos que no son los formatos preestablecidos, sino que depende el tipo de información que vos le pongas, te va a sugerir formatos. Por ejemplo, acá un análisis comparativo donde podría comparar a NotebookLM con otras herramientas de inteligencia artificial o
un informe estratégico, una guía conceptual donde se explican las características y usos de NotebookLM, un resumen explicativo, bueno, distintos formatos para crear un informe. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que cree un análisis comparativo y también vamos a dejar que esto siga trabajando. Muy interesante también el resumen de video, donde introdujeron nuevos cambios últimamente y ayudándose del modelo de Google, este famoso Nano Banana que genera imágenes, nos permite crear estos resúmenes de videos que serían como animaciones basadas en presentaciones que tienen una voz que va relatando. Nos dice que podemos elegir entre una explicación o una descripción estructurada de las fuentes que pusimos de datos, o un resumen. Y nos deja elegir el idioma, en este caso tengo preestablecido el español, y en cuanto al estilo visual nos dice que podemos tomar una selección automática, si no nos pone distintos estilos visuales. Tenemos el estilo anime, el estilo acuarela, estilo pizarra, estilo clásico NotebookLM, nos deja elegir un estilo personalizado, o sea que nosotros podamos redactar con texto qué estilo queremos que tenga visualmente esta animación, y lo mismo que teníamos cuando generamos el audio, podemos personalizar en qué queremos que se enfoque esta presentación y listo. Una vez que seleccionamos qué queremos que haga, le das al botón de generar y esto ya se pone a trabajar. Entonces, hasta ahora tenemos varios trabajos que se están generando. Vamos a seguir recorriendo los otros y después les voy a contar un poco. Una vez que se terminen de generar, vamos a ver específicamente qué hizo con cada uno. Otra de las opciones que tenemos es tarjetas didácticas. Estas tarjetas didácticas son para estudiar un tema. Entonces podemos decirle el nivel de dificultad, fácil, medio o alto. Y qué cantidad de tarjetas que queremos. Si queremos que sean la cantidad estándar, si queremos que sean menos o más. Le damos a generar y las va a estar creando. Y por último tenemos el cuestionario, donde también podemos pedirle que cree un cuestionario y las opciones son similares a las de tarjetas didácticas. La cantidad de preguntas, si queremos que sea estándar, menos o más, y el nivel de dificultad, si queremos que sea fácil, medio o alto. Le damos a generar y empieza a generarlo. El mapa mental es un típico mapa mental donde tenemos un nodo inicial y después se van desplegando subnodos, que serían como temas principales que nacen de la idea principal, en este caso que es NotebookLM, y los nodos que se crearon en este caso dicen capacidades centrales, casos de uso avanzados, gestión de fuentes y archivos, integración de flujos de trabajo y tecnología y limitaciones. Entonces, al darle clic a alguno de estos nodos, se va a su vez a desplegar en otras ramas y, por ejemplo, si hago clic en tecnología y limitaciones, puedo ir en limitaciones y dice errores de razonamiento numérico, performance lenta con dataset masivos, ejemplo, 25 millones de palabras, no procesa hojas de cálculo o imágenes complejas, restricciones regionales, naturaleza experimental. Este es un producto de Google Labs. Bueno, típico mapa mental, pero que en muchos casos ayuda a las personas que tienen la manera visual de procesar la información. En cuanto al formato de audio, que yo había pedido un formato de opinión, vamos a escuchar un poquito de lo que generó. Hoy tenemos sobre la mesa una recopilación de materiales sobre NotebookLM que la verdad es que es un conjunto de artículos y casos de uso muy completo. Totalmente. Hay mucho material y además es bueno. Pero al leerlo me dio la sensación de que tenía muchas piezas interesantes que no terminaban de encajar. ¿No te pasó lo mismo? Sí, justo eso. La primera oportunidad que veo es, darle un hilo conductor que lo ate todo un poco. Exacto. Es como tener una caja llena de las mejores piezas de Lego, pero sin las instrucciones. Te explica muy bien qué hace cada pieza. Ya sabes, los casos de uso, el estudio científico, los trucos de productividad. Claro. Pero no te muestra la figura increíble que puedes construir. La debilidad es que se queda en el qué hace la herramienta. Y no transmite el cambio de paradigma que de verdad supone. Propongo enmarcarlo todo bajo la idea de que NotebookLM no es solo una herramienta, sino un socio cognitivo personalizable. Un socio cognitivo. Me gusta. Sí, una inteligencia artificial que aprende a pensar contigo. Y los propios textos nos dan los mimbres para construir esa narrativa. Bueno, ahí me parece espectacular el audio que genera. Y aparte en este caso, al haberle pedido de opinión, es como que arma una opinión y te dice que las fuentes que se están analizando hablan mucho de la herramienta, pero que no hablan del cambio de paradigma, lo cual me parece espectacular porque es algo que, si siguen este podcast hace tiempo, vengo hablando hace mucho del cambio de paradigma que tenemos y de la nueva forma de procesar la información y la nueva forma de trabajar o de estudiar que vamos teniendo con el avance de la inteligencia artificial. Esta herramienta me parece una pieza clave. Hace un tiempo
hice un post en LinkedIn diciendo que me parecía la herramienta de inteligencia artificial más infravalorada, o una de las más infravaloradas. Tuvo mucha repercusión ese posteo, mucha gente hablando al respecto, porque la realidad es que la gente que ya se empezó a meter y a usar inteligencia artificial en su día a día, encuentra esta herramienta y le parece espectacular todo lo que se puede hacer con la facilidad que se puede hacer. Entonces, para todo lo que es procesar información de texto, a mí me parece alucinante, incluso poder traer contenido de video. O sea, podemos poner contenido de links de videos de YouTube y que se tomen como base de conocimiento para, no sé, podés agarrar una clase de 3 horas de una masterclass de Harvard, traértela a NotebookLM y empezar a tener conversación con el contenido de esa clase, lo cual es algo increíble. Bueno, otra de las cosas que le había pedido era un cuestionario, así que en ese cuestionario armó 12 preguntas, son 12 preguntas multiple choice, me dice la pregunta, me da las opciones, me da la opción de pedir una pista y de esa manera hacer como una autoevaluación sobre el tema que esté estudiando, si es que yo esto lo estaría utilizando para estudiar. Genial para el aprendizaje. También había pedido las tarjetas didácticas, así que acá de una manera visual me hace una especie de slides donde podemos ir viendo, creó 69 tarjetas. Empieza diciendo cuál es la función principal de NotebookLM como herramienta de IA. Avanzo y dice NotebookLM se basa en una tecnología que permite consultar conocimientos externos fiables para reducir las alucinaciones. ¿Cómo se llama esta tecnología? Y me dice ver respuesta. Le doy a ver respuesta. La tecnología se llama generación aumentada por recuperación o RAG. Es un concepto que he hecho episodios especiales hablando sobre esto. Pero bueno, son tarjetas didácticas con alguna pregunta que nos deja y podemos ver la respuesta, pero todo de manera visual. Así que también muy buena esta característica. Otra de las cosas que había pedido era el informe, ¿sí? Un análisis comparativo con otras herramientas había pedido. En este caso, arma el informe. El informe contiene una introducción donde menciona qué es una investigación para comparar a NotebookLM con distintas herramientas o distintas alternativas como modelos de lenguaje de uso general, como por ejemplo los de ChatGPT o Perplexity. Después nos dice cuáles son los fundamentos tecnológicos de esta herramienta, como antes comenté en las tarjetas, que esto está basado en el Retrieval Augmented Generation, el RAG. Después habla de temas de precisión y fiabilidad, por qué este entorno controlado, en qué se diferencia con otras herramientas, lo conté al principio del episodio. Evalúa los casos de uso con los que se puede usar NotebookLM. Habla también de las limitaciones y de las consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la cantidad de fuentes que se puede tener. Así que bueno, un informe recorriendo un poco la comparación de NotebookLM con otras herramientas más generalistas de inteligencia artificial. Y por último, lo más llamativo, que es el resumen de video, donde nos creó un video de 1 minuto 45 donde nos va a resumir todas estas fuentes que tenemos, en este caso de NotebookLM. Hoy vemos NotebookLM, una inteligencia artificial con un secreto que la hace, diferente. Pensemos en un escenario de alto riesgo. Clasificar un cáncer de pulmón con guías médicas. Pues fijaos, un estudio reveló que NotebookLM acertó un 86%. Un LLM muy conocido, solo un 39%. A medida que esta voz va avanzando, visualmente vemos como diferentes placas, que serían como slides de una presentación, van cambiando y tiene todo totalmente coherencia con lo que va diciendo la voz, lo cual es algo alucinante, la verdad. Y ahora, para cerrar, les quiero hablar de este tema que les decía que es muy contrario, lo que voy a decir, a lo que estuve viendo que hablaban otras personas en internet, y es que NotebookLM hace poco incluyó la posibilidad de añadir como fuente hojas de datos de Google Sheets, lo que sería el equivalente a planillas de Excel o a bases de datos de Excel. Ahora, ¿qué pasa? Yo escuché por ahí, mirando redes sociales, contenido que me aparece, que decían, ahora NotebookLM permite cargar bases de datos y con eso es como tener un analista de datos, esto revoluciona todo. Bueno, les digo la verdad, eso es totalmente falso y les voy a explicar por qué. Las planillas de datos que permite subir son planillas de datos que como máximo pueden tener 1000 registros, porque si subís planillas que tienen más de 1000 registros te dice el archivo es demasiado grande para importarlo. Entonces ya partimos de esa limitación que básicamente podés subir planillas medio de juguete, porque si querés hacer un trabajo de análisis de datos probablemente te bases en más de 1000 registros. Por otro lado, estuve haciendo pruebas y, por ejemplo, agarré y subí una planilla que tenía 1000 registros de productos y le dije, bueno, que me diga cuál era el precio de tal producto. Entonces
le hago esa pregunta y me dice el precio del producto es $663. Hasta ahí está todo ok, porque ese es el precio del producto en la planilla. Pero después le digo que haga una sumatoria de todos los productos de la categoría de ciclismo y me dice que la sumatoria de todos los productos de la categoría de ciclismo es de $17.909. Cuando, si yo voy a la planilla y hago la sumatoria, me dice que la suma real son $15.883. Con lo cual, me está dando una información errónea. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un analista de datos que no sabe sumar o me dice un valor falso de la sumatoria de 35 registros? No puede tener ese trabajo porque si no puede sumar 35 registros, básicamente no está aportando nada. Así que fíjense como en lo más básico que podríamos pedirle a un analista de datos, esta herramienta falla. Así que tengan cuidado, no usen mucho NotebookLM para análisis de datos porque realmente lo hace mal. Así que esto me sirve también para traer el tema o uno de los temas más importantes que me encuentro en la actualidad. Y es que en esta era de la inteligencia artificial tenemos que trabajar y afilar todos los días el pensamiento crítico. Cuando vemos contenido así en redes sociales, traten de pensar realmente si lo que nos están diciendo puede ser cierto o habría que chequearlo. Porque la gente que hace ese tipo de contenidos te lo muestra en una demo con una planilla que tiene 7 registros y con 7 registros seguro que va a funcionar bien. Pero te lo venden como que tenés un analista de datos en tu bolsillo, lo cual es totalmente falso. Entonces, ese tipo de contenido lo único que hace es tratar de viralizarse, usar palabras grandilocuentes y lo logran. O sea, eso es lo peor de todo, que se viralizan y entonces todo el mundo se hace la idea de que una herramienta puede lograr tales resultados y ahí es donde viene la desilusión con la inteligencia artificial que tiene muchísima gente, porque escuchan a alguien diciendo que se puede hacer tal cosa y después van, lo prueban y ven que no les funciona y se desilusionan una vez, se desilusionan dos. ¿Y por qué se relaciona mucho la inteligencia artificial con el humo? Y bueno, es así. Lamentablemente es lo que sucede hoy y espero que ustedes puedan lograr ese poder de poder distinguir el ruido que hay alrededor de la inteligencia artificial con lo verdaderamente posible. Porque no digo que no se puedan hacer cosas interesantes en análisis de datos con inteligencia artificial. No estoy diciendo eso. Digo que con NotebookLM, así como está en este momento, eso no es posible. Y bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse a este canal si todavía no lo hicieron. Es un segundo y totalmente gratis. Y de esa manera ayudan a que este contenido pueda llegar a más personas. Gracias también a todas las personas que se suman a Pioneros IA, porque ayudan a que todo esto sea sostenible. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.